Está grabando. Buenas noches, mis amados hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos. Amén. Es una gran alegría para nosotros estar de nuevo por aquí con los santos amados de ese sector de Cali, de Terrón, Colorado. Y realmente le damos gracias al Señor porque todo es un acto de la misericordia y de la bondad del Señor. Entonces el Señor nos conceda aferrarnos siempre a su bondad, conocer cada vez más su bondad y saber que por su bondad estamos delante de Él y el Señor nos sostiene delante de Él. Amén. Entonces, amados, con ayuda del Señor, vamos a seguir leyendo unos pasajes de las Santas Escrituras, de la palabra del Señor. Pero hoy el Espíritu me dirige, antes de continuar, a dos pasajes. Uno de ellos inicialmente está en Romanos. Vamos al libro de Romanos. Romanos, al final de la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 16. Vamos a leer ya, como decir, la conclusión de esta epístola tan preciosa. Es una epístola donde le fue abierto a Pablo el entendimiento completo acerca de qué es el Evangelio. Cuando leemos el inicio de la epístola a los romanos, nos dice que esta epístola va a tratar el Evangelio de Dios. ¿Sí? El Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Es decir, el Evangelio trata de su Hijo. El Señor Jesús mismo es el Evangelio. Es las buenas nuevas de nuestro Padre amado. Entonces, Romanos es el Evangelio, las buenas nuevas de Dios acerca de su Hijo. Y vamos a ver cómo termina este Evangelio. El Evangelio de Dios, que no hay otro Evangelio. Es el único, es el mismo Evangelio. Y vamos a ver cómo termina esta preciosa epístola del apóstol Pablo a los romanos. Es decir, cuando leemos Romanos, desde el comienzo hasta el final, nos está mostrando el Evangelio de Dios. Y vea aquí en Romanos 16, en el verso 25, vamos a estar leyendo allí, dice, y al que puede confirmaros según el Evangelio, aquel que nos puede confirmar es el Padre, es Dios Padre. Al que puede confirmar, es decir, que Él es el que nos confirma en nuestra fe del Evangelio de Dios. Y la predicación de Jesucristo, es decir, que el Señor, el Padre, nos confirma según el Evangelio y la predicación de Jesucristo. Según la revelación del misterio. Recuerde que en estos días hemos dado esta palabra revelación. Y aquí hay dos palabras que parecieran antagónicas o diferentes o que se oponen la una a la otra. Pero no habla de revelación y de misterio. El misterio estaba escondido. Ahora no, en el ministerio del Espíritu, ahora el velo se acaba de nuestros corazones. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, Él sigue diciendo, donde está el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu, allí hay libertad. Entonces, volviéndonos al Señor, se nos es quitado el pecado. ¿Amén? Dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y de Jesucristo, según la revelación del misterio que está escrito en el Antiguo Testamento, que vino desde el judío y todo su espíritu. Ahora ya no es un misterio, ahora es quitado el velo. ¿Sí? Un ejemplo es como un artista. Un artista está trabajando en su obra de arte y está tallando en su obra de arte, pero en el momento de dar a conocer la obra de arte, ya la obra de arte terminada, ahí es la está pintando un cuadro hermoso, pero el día de la demostración de esa obra de arte entonces es quitado eso que lo estaba cubriendo
Y ahí entonces es revelado aquello que estaba escondido. También cuando el Señor Jesús vino, ahí se empezó a desvelar el misterio, ¿sí? A quitar el velo. Y ahora por el Espíritu Santo, ahora es quitado el velo de nuestros corazones, de nuestros ojos, de nuestras mentes, de nuestro ser. Entonces dice, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Ay, qué precioso, amados hermanos. Inclusive este misterio estaba escondido desde los tiempos eternos, inclusive antes de la creación de los cielos y de la tierra. Había algo íntimo, precioso en el corazón de Dios. Hermanos, y Él esperó el tiempo para revelar este misterio. Y ahora nosotros estamos en el tiempo de la revelación del misterio. Estuvo escondido. Ni ángeles, ni principados, ni los querubines, ni los ancianos conocían este misterio desde tiempos eternos, antes de la creación de los cielos y de la tierra. Estaba escondido eso era lo que estaba en el corazón del Señor escondido, esa obra de arte, ¿sí? Pero ahora, el Señor ahora ha revelado el misterio. Y mira cómo dice, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, es decir, por el Antiguo Testamento, y Moisés era un profeta, Abraham era un profeta, el Señor habla a Abraham como un profeta, ¿sí? Y todos los que escribieron los libros del Antiguo Testamento eran profetas. Samuel, por ejemplo, fue profeta. Todos, David mismo también, aunque era rey, ejercía también la labor de un profeta. El Señor le daba también la unción de un profeta. Y así por delante, dice, pero que ahora, que ha sido estado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Es decir, que el misterio es revelado no sin las escrituras de los profetas, todo lo contrario. Hay que usar las escrituras de los profetas para entender el misterio ahora revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso el Señor nos conduce a leer pasajes del Antiguo Testamento, donde nos he mostrado en figuras, en sombras, en símbolos, ¿Ya? lo que se había de manifestar. Pero ahora en el Y Nuevo aquí, Testamento, en el tiempo del, para que ellos vean que ya yo estoy en allá. el tiempo del Espíritu, ahora es revelado el misterio. Amén. Pero debemos usar las escrituras de los profetas. Ahora volvamos a Hebreos, donde estábamos leyendo anoche. Vamos a leer ahí en el capítulo 9. Vamos al capítulo 9. Desde el verso 23. Dice, pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, mira qué precioso, hay cosas celestiales, cosas de Dios, celestiales, fuesen purificadas así, pero esas cosas celestiales también tuvieron sus figuras. Cuando Moisés fue llamado al monte Sinaí, y allá se le fueron reveladas tantas cosas, allá Moisés vio las figuras de las cosas celestiales, él vio las cosas celestiales y las figuras, y el Señor le dio una orden de cómo hacer en medio del pueblo del Señor, hacer esas figuras, pero que ahora nosotros el Señor nos manda a hacer ya en la realidad espiritual, ya en Cristo Jesús, por el Espíritu. Pero entonces hay unas figuras, entonces todo esto que estamos leyendo del tabernáculo, del arca, son figuras de las cosas celestiales, pero la realidad misma es Cristo mismo. Pero como Cristo es la cabeza de un cuerpo, entonces el misterio trata de Cristo y la iglesia. Pero cuando leemos las figuras es precioso porque podemos entender muchos detalles de la edificación de la casa del Señor, muchos detalles de las medidas del Señor. Ustedes saben
como recordábamos ese dicho. Y una imagen habla más que 1000 palabras. A veces uno puede hablar muchas cosas, pero una imagen que el Señor nos muestra en revelación, queda clarísima, queda puesto en nuestro corazón. Amén. Y estamos confiando en la obra de la revelación del Espíritu Santo detrás de estas figuras. Entonces dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas por mejores sacrificios que es. Bien, amados. Entonces aquí nos muestra el Espíritu Santo, nos muestran dos cosas. Hay un misterio que estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado. ¿Sí? Ha sido revelado y debemos usar las escrituras de los profetas. Y el Señor nos confirma nuestra fe por medio de estas cosas. Otra cosa que nos muestran las escrituras, hay figuras de las cosas celestiales. Ahora ya estamos viviendo la realidad de las cosas celestiales. ¿Ve? Entonces, con ayuda del Señor, vamos a ir allí al Antiguo Testamento. Vamos a volver al Antiguo Testamento y quisiera que viéramos unos detalles adicionales aquí del Arca del Pacto, que habla de Cristo. Veíamos cómo el arca estaba hecho de madera y de oro y más de madera, y nos habla de la divinidad y de la humanidad de Cristo. ¿Sí? El arca estaba hecha de madera de acacia, y la madera de acacia, para algún carpintero que haya conocido la madera de acacia, sabe que no es tan difícil de cortar la madera de acacia, como otras maderas que son más fáciles de cortar. ¿Sí? Son difíciles. Y así el Señor se vino y es hombre, nos habla de la naturaleza humana, pero vino para salvar lo que estaba perdido, hermanos. Y como el Señor se está formando en nosotros, hermanos, el Señor también nos está dando su rectitud. Y ese es un trabajo del Señor, de enderezarnos a su imagen y a su semejanza, de hacernos a su imagen y a su semejanza, de formarse en nosotros. Por eso el Señor se hizo hombre. Dijo el Señor: sacrificios y holocaustos no te agradaron, pero me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Que fue despojarse a sí mismo de la gloria, hacerse hombre, ser tentado en todo conforme a nuestra semejanza, vencer al pecado en la carne, porque Él lo venció en la carne. Él no se dio la tentación, no hubo pecado en la tentación. Y venció al pecado en la carne. Y entonces se entregó como el cordero que quita el pecado del mundo. Pero resulta que por dentro estaba escondida, detrás de ese velo de la carne, estaba escondida esa divinidad, porque el Señor Jesús es Dios y hombre. Es el Verbo que se hizo hombre. Y no es mitad Dios y mitad hombre, no es 50-50%, nada de eso. El Verbo ahora se hizo hombre, ahora asumió una nueva naturaleza. Y esto es muy importante en la fe, hermanos. Conocer muy bien la doctrina acerca de la encarnación del Verbo es algo que la iglesia debe conocer muy bien. Que mire lo que dice el apóstol Juan. Dice que hay muchos espíritus, ¿sí? Muchos espíritus engañadores, y que nosotros debemos probar los espíritus si son de Dios. ¿Y será que el apóstol Juan dice, para probar los espíritus que son de Dios, vamos a ver si hace milagros, vamos a ver si hace eso o aquello? Nada de eso. ¿Sabes qué es lo que dice? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. En eso se diferencia el espíritu de Cristo y el espíritu de Anticristo. ¿Sí? Porque Satanás mismo, los demonios, no quieren confesar al Señor Jesús, al Verbo de Dios que se hizo hombre y que venció como hombre. ¿Sí? Ustedes ven que inclusive cuando el Señor reprendía a veces a algunos demonios, ellos decían, hijo de Dios solamente, pero nunca lo confesaron como el Hijo del Hombre, porque fue allí donde ellos fueron derrotados. ¿Sí? El Señor como Verbo de Dios que se hizo hombre fue como hombre.
que el Señor venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Y expuso públicamente a todo principado y autoridad. Y ahora toda autoridad se ha sido dada, dice, toda potestad me ha sido dada sobre los cielos y en la tierra. Esa autoridad, y ahora el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, él dijo, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, que el Señor Jesús iba a morir en la cruz, iba a resucitar, iba a ser glorificado. Pero en esa glorificación, Él no iba a perder su humanidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús resucitó y se le apareció a los discípulos? Y Tomás no creía. Y le dijo Tomás, le dijo el Señor, mira Tomás, mete tu mano en mi costado, ¿sí? Y pon tu dedo en mis heridas, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Es decir, que Él no perdió la humanidad, pero ahora su humanidad fue glorificada. Y por eso ahora hay un hombre a la diestra de todos. Y tenemos un mediador y sumo sacerdote. Hay un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Y por eso Él tiene la capacidad ahora de fortalecernos también en nuestras pruebas y tentaciones y dificultades y luchas, porque Él pasó por todas y peores que cualquier humano puede pasar. Por eso dice que Él es fiel sumo sacerdote y compasivo. Amén. Él es fiel sumo sacerdote de la iglesia y compasivo. Qué maravilla, hermanos. Porque Él fue tentado en todo y venció la prueba, venció el pecado. Y ahora el Señor se compadece. Y si clamamos a Él, el Señor viene y Él mismo nos fortalece. Ya vino, pero en el sentido, ustedes me entienden lo que quiero decir, nos fortalece y también por su espíritu como un río de agua viva, nos vivifica y nos fortalece en medio de nuestra debilidad. Amén. Allá el Señor entonces manifiesta el oportuno socorro, nos da gracia para lo oportuno. Pues mira qué precioso la doctrina de la encarnación. La verdad acerca de la encarnación del Verbo es algo que la iglesia debe conocer lo más profundo posible, de la manera más clara, entender bien eso, porque contra esto se ha opuesto Satanás. Por ejemplo, el Islam. El Islam dice, sí, Jesús, un hombre y un profeta, ¿sí? Inclusive dice que hasta que ascendió, pero lo comparan como Elías. Pero no confiesan que ese Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios que se hizo hombre y que murió una muerte expiatoria por nuestros pecados. Imagínate las bases de la fe. Ellos, o sea, que ellos quieren en otro Jesús diferente. ¿Sí? Por ejemplo, hay religiones místicas de la India y de otros lugares que hablan de Jesús como un gurú más, como un maestro más, pero no lo confiesan como el Hijo eterno de Dios, como el Verbo eterno de Dios que murió en una muerte expiatoria. Ellos piensan que a través de sacrificios humanos y volverse kafires y otras cosas, entonces detrás de sacrificios y de abstenerse de muchas cosas y detrás de después de muchas reencarnaciones y reencarnaciones y cosas, por fin van a llegar a ser como Dios. Imagínate la raíz del pecado, la mentira de Satanás, seréis como Dios. Niegan al Señor, aunque hablen de Jesús, pero niegan al Señor. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos hablan de Jesús y hasta usan la Biblia, pero una Biblia que le han cambiado esos pasajes fundamentales donde confiesa la eternidad de Cristo, porque ellos dicen, no, pues sí, Jesús es la primera criatura del Padre y no es Dios juntamente con el Padre, sino un Dios. Dicen ellos, es que un Dios, y niegan la eternidad del Verbo, niegan la plena divinidad. Ellos niegan que Jesús es Yahvé, es Jehová juntamente con el Padre. Y claramente la escena nos muestra que Jehová vendría y nos salvaría, y que los ojos de los ciegos serían abiertos, ¿sí? Y que el cojo saltaría, y que el mudo hablaría. Todo eso se cumplió en el Señor Jesús. Cuando Juan el Bautista le dijo a los discípulos,
de él, de Juan el Bautista, pregúntale a Jesús si es él o tendremos que esperar ahora. Y Jesucristo que le respondió con la profecía de Isaías 35, los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan. Entonces, Jehová vino para salvarnos, porque Juan el Bautista vino a prepararle calzada, camino a Yahvé. Entonces, el Hijo de Dios es Dios plenamente juntamente con el Padre. Y él no se despojó de su divinidad cuando se hizo hombre, no, de su gloria, ¿sí? De su gloria, de esa posición tan gloriosa. Y se hizo, tomó una nueva condición de hombre y de siervo. Él no era siervo, pero tomó la condición de hombre y de siervo para someterse a tantas cosas, a tantas inclemencias de la vida y vencer y amarnos y entregarse por nosotros. Entonces, mira la importancia del oro por dentro, del verbo que se hizo carne de la madera, para enderezar lo que se había perdido, para salvar lo que se había perdido. Puede ser en nuestra provisión, como verbo que se hizo hombre, como el maná que descendió del cielo. Pero ahora, por eso también tiene el oro por fuera, ¿cierto? Porque ahora la humanidad de Cristo fue glorificada. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo. Y allá, ahora Él fue glorificado. Eso es muy importante, porque Él antes era el unigénito del Padre, ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, como Él es nuestro alimento, Señor, entonces dice que coma mi carne y beba mi sangre, ya tiene vida eterna. Ese es un hecho ya. Pero dice, y yo le resucitaré en su venida en el día postrero. Y aún este cuerpo de humillación nuestra ahorita, porque un cuerpo de humillación, nos dolió la muela, tenemos que someternos a una cirugía, me canso, me enfermo, me deprimo hasta mi alma y tantos problemas, ¿cierto? Que el frío tengo que abrigarme, que no, que mucho calor, que no, que se me bajó esto, se me subió aquello, y así tenemos que clamar al Señor. Pero dice que cuando Él venga, seremos transformados tal como Él es. Que Él va a transformar, dice en Filipenses, este cuerpo de humillación nuestra y lo transformará en la semejanza del cuerpo de la gloria suya. ¡Aleluya! Amén, amado. Entonces, en la medida que nosotros conocemos a nuestro amado Señor y recibimos cada vez más del suministro del Espíritu de Cristo en nuestro espíritu, y ahí somos fortalecidos en nuestro hombre interior, vamos recibiendo más de ese fluir del Espíritu, de ese suministro del Señor para todos nosotros. Por eso la importancia de conocer el Santísimo en nuestro espíritu, donde mora el arca, que es Cristo, y nos da un testimonio de Él, que eso fue lo que en parte pudimos hablar un poquito ayer con la ayuda del Señor, de ese triple testimonio del Señor. Amén. Con el maná, con la vara de Aarón y las tablas de la ley, para tenerlo siempre en cuenta en nuestra caminata como hijos de Dios. Por eso estarlo rumiando constantemente. Amén. Digo rumiando porque el Señor dice que somos ovejas, no somos puercos. Cual conviene y está revuelto, y traigan todo entero y comen toda clase de porquerías. Las ovejas no comen en el pasto. Son delicadas, son cuidadosas, necesitan del pasto limpio, las aguas limpias, ¿cierto? Pero rumian, comen el pasto, pero no lo tragan, sino que lo rumian, lo vuelven a rumiar. Somos ovejas, ¿sabes? No somos lagartos, ni cerdos, ni nada de eso, no. ¿Cierto? O sea que todo eso que estaba en el Levítico de animales impuros y limpios, son figuras de cosas celestiales mismas también. También, amados. Por eso el Señor habla de los escorpiones, aplastaría escorpiones y serpientes, figura de los demonios, de los animales ponzoñosos y venenosos. Y el Señor Jesús también fue representado por ese cordero, que fue mudo al matadero y dio su vida por nosotros. Hermanos, el Señor Jesús es lo más precioso que nosotros podamos conocer. Es lo más precioso y es lo más alto. Nosotros pensamos, vamos a subir de nivel, ahora hagamos un programa para subir. No, eso es bajar de nivel. El nivel fue que el Señor descendió para llevarnos a Dios. Aleluya. Y Él descendió para hacerse hombre y ahora por su espíritu meterse en nosotros y morar y vivir y moverse, conocer los movimientos del Señor. Amén. El gobierno del Espíritu en nuestra vida. Por eso pues esta lectura no es para llenar algo más, no, hermanos.
es para que Cristo nos llene de Él. Esa es nuestra intención, ese es mi deseo para mi vida y deseo que sea el deseo de mis hermanos. Amén. ¿Sí? Y que pongamos nuestra mirada en Él, que es por su gracia, por su benevolencia. Que el Señor dijo, yo edificaré y Él lo va a terminar. Porque no deja nada a medias. Lo que inició, Él lo terminará. El Padre lo terminará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Amén, amados. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos allí, vamos a ver unos detalles del Arca del Pacto. Aquí, vamos a ir al libro de Números. Vamos a ir a Números. Está Génesis, está Éxodo, está Levítico y está Números. Números, capítulo 4. Creo que es el capítulo 4. Y vamos a ver algunos movimientos del arca. ¿Sí? Y vamos a ver la importancia del arca en los movimientos de la iglesia, en los movimientos del tabernáculo. Ustedes saben que el tabernáculo es una figura de la iglesia, donde mora Cristo ahora. ¿Amén? Y todos esos detalles del tabernáculo hay que detenernos delante de la presencia del Señor a disfrutarlos y que Él nos abra los ojos para ver cómo es que el Señor dio un modelo, un diseño celestial. Y eso es lo que ahora, de manera ahora en realidad espiritual en nosotros, está edificándonos. O sea, el Señor nos dejó las cosas a la deriva, a ver qué nos podemos nosotros imaginar. Gracias al Señor que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, dice en Hebreos también. Pero ahora Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Aleluya. Está edificando su iglesia. Entonces en Números nos habla de la desmontada del tabernáculo. Dentro de eso nos va a dar unos detalles acá, ¿sí? Porque es que el Señor nos va llevando de etapa en etapa, de jornada en jornada a su iglesia, en avance, como leíamos, que es en aumento hasta que el día sea perfecto. Es como la luz de la aurora, la senda del justo, ¿sí? Entonces el arca se va moviendo, pero vamos a ver cómo son los movimientos del Señor, aprender un poco de los movimientos del arca, ya sabiendo que hay un testimonio adentro, cuando somos guiados por el Señor, entonces cómo son los movimientos y cómo debe ser que se transporta el arca. Eso es muy importante, hermano. Muy importante. Para que no se cuele el maligno y no se cuele nuestra astucia en el movimiento de los movimientos del Señor. Dice aquí, Números 4. Vamos a leer desde el verso. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Mira cómo se le llama al tabernáculo de reunión, porque es el lugar de reunión entre Dios y los hombres. Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando Jacob estaba huyendo de su hermano, ¿sí? De Esaú. Estaba huyendo y tuvo un sueño y se acostó en el desierto y puso una piedra como cabecera, ¿sí? Y ahí se quedó dormido y tuvo revelaciones de Dios esa noche. ¿Y cuál fue la revelación? Vio una escalera, y que ángeles de Dios subían y descendían sobre esa escalera. Y dice que él tembló, tuvo temor. Y ciertamente ese lugar es casa de Dios y puerta del cielo, ¿sí? Y esa escalera es Jesucristo, donde se dan esos movimientos entre el cielo de parte del Señor, desde el trono de Dios hasta la tierra. Es el vínculo entre Dios y los hombres, el vínculo entre el cielo y la tierra. O sea que nosotros, cuando el Señor, venga tu reino, queremos que el Señor reine aquí en la tierra. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Y hay un movimiento celestial y ese vínculo, esa unión, ese puente, la escalera que es Jesucristo. Es Jesucristo. Y ahí entonces, ahí Jacob dijo, ciertamente esto es casa
de Dios y le puso a aquel lugar, amados hermanos, le puso por nombre Betel. Betel significa casa de Dios. La casa de Dios. Mira que estos fueron unos primeros pinitos acerca de la casa de Dios. ¿Y sabes qué hizo Jacob? Se despertó y derramó aceite sobre la tierra. Aquella roca es Jesucristo, pero sobre el aceite que fue derramado, una figura de que Cristo, que es la roca, después de haber muerto y resucitado, derramó su espíritu para edificar su iglesia. Y hay muchas figuras, muchas enseñanzas detrás de eso, pero vamos viendo poco a poco con ayuda del Señor. O sea, ahí es Betel, casa de Dios. Se perdió el sonido. Listo. Entonces, amados hermanos, si cierran ustedes ahí, para que no suene como este grillo. Entonces vamos a seguir aquí con ayuda del Señor. Aquí tuvo ese encuentro el Señor con Natanael, que es Bartolomé. Bartolomé es como decir el apellido. Antes no decían los apellidos, sino se decía Sutanito, hijo de fulanito. Entonces Natanael, Bar es hijo. Ptolomé era el padre de Natanael. Entonces Natanael, hijo de Ptolomé. Entonces Natanael es el mismo Bartolomé. Dice en el San Juan 2:47. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, amén. Le ruego a mis amados hermanos acá que apaguen sus celulares, lo pongan en silencio para respetar, porque el enemigo usa esas interrupciones cuando está hablando de cosas tan importantes. Por favor, para respetar al Señor. Dice 2:47. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Era un hombre que meditaba, estaba debajo de la higuera. Y cuando el Señor le dijo que lo vio, inclusive desde antes, cuando estaba bajo la higuera, vio lo sobrenatural del Señor Jesús. Dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Vamos a ver de qué cosas mayores estaba tratando aquí el Señor y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, como lo vio Jacob, y a los ángeles de Dios que suben y descienden, como vio Jacob, sobre el Hijo del Hombre, sobre la escalera de Betel.
Y ahí dijo, tú eres Natanael en quien no hay engaño. ¿Sabes qué significa Jacob? Engañador, es decir, en quien no hay Jacob. Aquí hay un verdadero israelita en quien no hay engaño, en quien no hay Jacob. Y de cierto te digo que desde hoy en adelante veréis los cielos abiertos. Ah, hermanos, que tengamos nuestros cielos abiertos. Y el Señor los abrió para nosotros. Por eso hay que estar atentos al Señor de nuestro espíritu. Y veréis los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Eh? Entonces esa es la revelación de Betel, de la casa de Dios. ¿Sí? De la casa de Dios. Volvamos a Números. Ahí en Números 4:4 dice, el oficio de los hijos de Coat, que eran los coatitas, porque habían 3 familias de los levitas, que eran los gersonitas, los meraritas y los coatitas, y los coatitas eran los encargados de transportar el arca y sus utensilios. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, y hablábamos de esto de Betel, porque el tabernáculo es el tabernáculo de reunión entre Dios y los hombres, porque por eso se llama el tabernáculo de reunión, y por eso el arca, que es el arca del testimonio, también se llama el arca de la alianza. Por eso decíamos ayer que ahí Dios quiere una alianza con los hombres, ¿sí? Y Él hizo un pacto en su sangre. Y ahora el Señor hizo una alianza, un matrimonio, un pacto matrimonial con su pueblo. O sea, el tabernáculo es el lugar de reunión entre el esposo y la esposa, entre Cristo y la iglesia. De eso trata el misterio. Dice, en el lugar santísimo será eso, o sea, que ellos eran los encargados de transportar las cosas del lugar santísimo cuando el tabernáculo se movía. Dice, cuando haya de mudarse el campamento, o sea, que el campamento, el pueblo de Dios, se mudaba, y acá algo significativo para el día de hoy. Ustedes se acuerdan ahí, vamos a leerlo en Cantares, vamos al libro de los Cantares. Si quisiera que los hermanos lo pudieran leer con sus propios ojos, es mejor. Cantar de los Cantares, en el capítulo 6. Vamos a leer ahí al final del capítulo 6. Ustedes saben quién era la Sulamita. Era la amada de Salomón, era la esposa. Sí, es una figura de la iglesia. Y vamos a ver el amado. ¿Qué comparación hace de la iglesia? Vea lo que dice en el verso 13, segunda parte. ¿Qué veréis en la Sulamita? Dice, algo como la reunión de 2 campamentos. Aleluya. O sea que la iglesia, el pueblo del Señor, es un campamento. Pero ustedes se acuerdan cuando Jacob también estaba ahora ya no empezando su peregrinaje, sino ya devolviéndose, ya casi al final de su vida. Y en el camino también vio 2 campamentos. Uno era el de ellos, Jacob y sus hijos, todos ellos. Pero al lado hay un campamento de ángeles acompañando. Y a eso dice, ¿a qué comparé la Sulamita? Algo como la reunión de 2 campamentos. Y Jacob vio los cielos abiertos y los ángeles de Dios que descendían sobre el Hijo del Hombre, sobre la escalera de Belén. Por eso decíamos, la esencia de la iglesia es espiritual, porque se trata de Cristo morando por su Espíritu en nosotros. Amén. Y como el Señor nos habita y nos rodea, y también hay ángeles de Dios que también el Señor envía para guardarnos. Nosotros no estamos buscando ángeles ni nada. Cuando empezamos a buscar ángeles, y hay gente que hasta invoca, se van a manifestar, son los demonios, que son los ángeles caídos, los otros. ¿Sí? Los otros. Nosotros vamos a ver al Señor y el Señor sabrá cómo nos cuida. ¿Ven? Pero el Señor dice, ay del que haga caer a uno de estos pequeñitos, ¿cierto? Porque sus ángeles que ven el rostro de mi Padre, ¿sí? Hablando del cuidado de los pequeñitos del Señor. O sea que nosotros por lo menos tenemos cada uno 2 ángeles encargados del Señor.
¿cierto? Porque habla de sus ángeles. Sigue diciendo acá. Y pondrán sobre ella. Pero perdón, verso 5. Cuando haya de mudarse al campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Sí, porque cuando había ese movimiento, vamos a ver qué debía estar adelante. Vamos a ver qué es el arca el que tiene que ir delante de nosotros. En los movimientos de la iglesia, del pueblo del Señor, tenemos que estar atentos al arca para no adelantarnos al Señor, al arca, y no causar problemas. ¿Sí? Dice, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Lo cubrían. Y el arca tenía ese pañito azul. ¿Sí? El tabernáculo tenía por encima, era una piel de tejones. Tejones eran unos animales del desierto. Esa piel pues no era muy agradable verla, ¿no? Y porque la iglesia todavía no ha sido glorificada. ¿Sí? Pero el arca, que es Cristo, que ya fue glorificado, tenía el paño de azul por fuera. Entonces todo el pueblo del Señor debía seguir atentamente los pasos del Señor Jesús ya glorificado. Está nuestro espíritu para seguir la dirección del Señor, seguir sus pasos. Dice, y pondrá sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sus varas. Vamos a leer también en Josué, más adelante. Josué capítulo 3. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Ya ellos iban a pasar el río Jordán para entrar a Canaán a conquistarlo. Y después de 3 días, ya en la vida de resurrección, que el tercer día fue que resucitó el Señor, ya después de Cristo resucitado y nosotros, en el poder de su resurrección, en la fe del Cristo que murió, que es la provisión para la iglesia, que resucitó y que venció todo principado de autoridad, porque había que conquistar Canaán, que estaba llena de gigantes. Entonces el arca tenía que ir delante de su pueblo. Dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, o sea, que hay que ver al arca, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Miren, importante, ir en pos del Señor, seguir los pasos del Señor, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, porque si dejamos de seguir al Señor en nuestro espíritu, nos vamos a perder en pos de nuestros propios caminos. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. O sea, esperar los movimientos del Señor, no afanarnos, ¿sí? No ser precoces en ciertas cosas, sino ir al paso del Señor. El Señor no tiene afán, el Señor está haciendo una obra verdadera. El Señor esperó desde la creación de Adán 4000 años para enviar a su Hijo, para preparar las cosas. Y lleva 2000 años edificando su iglesia. Entonces nosotros entramos en un afán de la obra, de la carne, y no esperamos la dirección y el gobierno del Espíritu. Y vamos a ver ahora unos pasajes donde nos ayudan a tener temor de Dios. Así como tenemos esa libertad, esa alegría, como hemos visto estos días, también tener temor del Señor. Porque la dirección en la iglesia no puede ser una carnocracia, es un gobierno de la carne, y tampoco es una democracia la iglesia. No, la iglesia es una teocracia. Venga tu reino, o sea, el gobierno del Espíritu en nuestra vida, en la vida de la iglesia.
No hay que afanarse, hay que seguir como la luz de la aurora que va en aumento suavecito hasta que el día es perfecto, de gloria en gloria. Amén, amados hermanos. Señor, de entendimiento, porque no es la carnocracia. Gracias, Kratos es el gobierno o el poder o el gobierno. Carne, pues de la carne. Ni la demos pueblo, no es la decisión del pueblo. Vamos a ver qué sucede. A veces hasta con buenas intenciones, cuando nos espera el Señor y aún nuestras buenas intenciones sin el Señor, sin esperar si es el Señor, puede causar dificultades y tristezas en medio del pueblo. Entonces, para ver la victoria de Cristo hay que seguirle sus pasos y ver qué es lo que Él hace y nosotros siguiendo. El Señor abre brecha y nosotros vamos detrás de Él. Amén. Y ahí es donde la iglesia puede ser edificada en paz. Son principios de madurez para los del Señor también, amados. Principios que hay que ir aprendiendo. Amén, amados. Entonces leíamos ahí en Números que transportaban el arca y ponían las varas. Entonces vamos a ver de qué trata las varas. Las varas habla del transporte del arca. Porque es que el arca no iba flotando solita. El arca iba sobre el hombro de 4 hombres, de 4 levitas. Aquellos que el Señor puso para el ministerio del servicio de la casa del Señor. Ya en Cristo somos un reino sacerdotal. Somos reyes y sacerdotes delante del Señor. ¿Sí? Pero ahí la iglesia debe saber cómo debe ser llevada el arca. ¿Sí? Y para eso quiero que leamos ahora un pasaje en Crónicas, Primera de Crónicas, amados. Primera de Crónicas 13. Vamos desde el verso 1. Entonces el Señor, cuando dio el diseño del arca, mandó que se pusieran 4 anillos en el arca. Y aquí a la derecha una vara que atravesara estos 2 anillos. Eran unas varas de madera recubiertas con oro. ¿Sí? Y aquí a la izquierda también una vara que atravesaba estos 2 anillos para ser cargada por 4 levitas. ¿Sí? Que habla del testimonio de Dios en medio de sus criaturas. ¿Sí? De manera particular en la vida de la iglesia. Y ese arca tenía que ser puesta sobre los hombros de los levitas. Pero no me quiero adelantar. Aquí, Primera de Crónicas 3. Entonces David, ahora estamos en el tiempo de los reyes, del reino. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre del Señor. Pero mira lo que sucedió en algún momento. Ustedes saben que el arca estuvo fuera, estuvo cautiva por causa del pecado. Es decir, la presencia del Señor no estaba con ellos por causa de la desobediencia del pueblo. Había mucha cosa, pero no estaba nada. No había sentido entonces. No estaba la presencia allí. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y centenas y con todos los jefes. Ay, ay, ay. Mira, aquí ya podemos, con ayuda del Señor, discernir el principio del problema. Tomó consejo y eso no está mal. Pero si ese consejo está precedido por la dirección del Señor. Aquí él tomó consejo fue de los que estaban con él presidiendo, pero solitos, sin el Señor, sin consultar al Señor. Ahí empezaron las dificultades, en este caso particular. Dice, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, ¿cómo así que si os parece bien? Él debía representar como rey era el Señor, no es si os parece bien. Y si es la voluntad, o sea que no estaba seguro, porque si es la voluntad, dice, la voluntad de Dios es esta. Y si es, o sea, aquí pasó algo, pero gracias al Señor que todo eso son lecciones para nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Gracias a Dios, Señor. Y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios,
enviaremos a todas partes a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel. Sí, o sea, él solo, haciendo, iba a hacer una fiesta, pero él solo, sin tener en cuenta los principios divinos. Y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Estaban pasando por alto muchos principios, pero no nos vamos a detener en este pasaje. Hay mucha enseñanza de parte del Señor para tener temor. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Eso es una buena intención. Pero mira cómo fue que se hicieron las cosas. Porque mira qué triste esta frase. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de él. Ay, Señor. Desde el tiempo de Saúl fue llevada el arca a otro lugar. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. La democracia, detrás de la carnocracia. Ay, Padre Celestial, hermano, y nosotros debemos ir, venga tu reino, Señor. Hermano, ¿cómo necesitamos humillarnos delante del Señor para realmente esperar? Así hay cosas que se apresuran las cosas y no se consulta primero al Señor, sino por el sentir del pueblo. Ay, gracias, Señor. David no llegó a los extremos de Saúl. Aprendió la reprensión del Señor rápida, que vamos a ver cuál fue la reprensión. Porque Saúl se adelantó, pero él después, cuando Samuel lo reprendió de parte de Dios, Saúl dijo, no, justifícame delante del pueblo. Ay, en vez de vindicar al Señor. Y ahí se agarró del manto de Samuel y se le rompió, y fue un acto profético. Así será cortado tu reino. Y después siguió haciendo sus cosas, sus propios sacrificios que no le agradan al Señor, sino al hacer la voluntad del Señor. Holocaustos y sacrificios no te agradan, sino conocimiento y misericordia de Dios en la tierra. Dice Oseas 4 y 6, capítulo 4 y capítulo 6. Por eso hay tanta cosa que se hace y dice que en el nombre de Jesús, como si fuera por decir el nombre así, el Señor va a respaldar hacia buenas y a primeras. El hombre tiene que ir acompañado de su presencia y de estar a los pies de él, que realmente esté. ¿Ustedes se acuerdan que habían unos hijos de un tal Seba? 7 hijos. Y eran exorcistas ambulantes por ahí. Y veían que Pablo, el apóstol Pablo, echaba a los demonios en nombre de Jesús. Y ellos pensaban que era la técnica. Entonces se fueron en la casa donde habían endemoniado en el nombre de Jesús. Ese que predica Pablo. Ese que predica Pablo. Y los agarró el demonio, los desnudó, les rompió la ropa, les pasó por encima y esos hombres salieron malheridos y avergonzados. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ay, amados. Sí ve la delicadeza del reino. Pero el Señor Jesús dijo, si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, o sea, que el dedo del Padre estaba con su Hijo, que porque su Hijo dependía del Padre y hacía lo que veía ser al Padre. Entonces el reino de Dios ha llegado. Cuando la iglesia está bajo la voluntad del Señor en su presencia. Cuando estén 2 o más reunidos en mi nombre. Esa frase en mi nombre quiere decir bajo mi presencia, bajo mi autoridad. Entonces todo lo que pidan en la tierra será hecho en los cielos. Entonces David reunió a todo Israel, desde Silbor de Egipto hasta la entrada de Damasco, para que trajesen el arca del Dios de Kiriat-Jearim. Y subió David con todo Israel a Baal de Kiriat-Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines. Hay 2 querubines guardianes, cuidando la gloria de Dios para que la gloria de Dios sea respetada. Porque el Señor se manifiesta en el Santísimo sobre el arca, sobre la tabla del propiciatorio, lo que consideramos en parte, donde después está la sangre del Cordero en base a la justicia
a la gracia, a los méritos de Cristo, donde el Señor se manifiesta. Ustedes se acuerdan que en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Puso un cerco alrededor del árbol de la vida, para que ellos así, de esa manera, ya con su pecado, no estiraran su mano. Era el cuidado del Señor, o si no iban a vivir eternamente en esa condición pecaminosa. Y el Señor respetó, y así sin tener en cuenta la santidad del Señor, los límites de Dios. Ellos traspasaron el límite, como dice Oseas acerca de Adán, que quebrantó el pacto con el Señor. Entonces había un querubín con una espada que se revolvía por todos lados, cuidando la presencia del Señor, para que no estiremos nuestra mano de cualquier manera, y ahí llega el Señor y nos da un palmadazo. Y gracias al Señor que nos da el palmadazo a tiempo, porque si le seguimos metiendo mucho, el palmadazo va a ser más fuerte. Porque mira el palmadazo que ellos recibieron. Dice, eso es para que podamos tener temor de Dios también. Dice, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Ay, 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 aquí empezó la cosa. El Señor no quería que el arca la llevaran en carros. No, hermanos, no sobre una maquinaria. La iglesia no es una maquinaria. Y el Señor no es transportado sobre maquinarias, sino sobre el corazón de los levitas. El Señor quiere que pesar en nuestros corazones, que haya el peso del Espíritu del Señor, el peso del Espíritu de Cristo en nuestros espíritus y en nuestros corazones. Que eso sea lo que mueva la iglesia. La iglesia no se deje mover por otra cosa. Como dijo Moisés, Señor, si no vas delante de, si tu presencia no va, no me saques mejor. Y Moisés aprendió también lecciones del Señor. Tuvo que aprender. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos lecciones también de él, que le amemos a él. Dice, en un carro nuevo, porque es que, hermanos, estas decisiones así, y el carro nuevo y la maquinaria, eso no honra al Señor. Con el tiempo, poco a poco, hermanos, cuando se está en línea del Señor, pero cuando se empieza a perder esa línea con el Señor, se empieza a abrir esa línea, y al comienzo no se nota mucho, pero con el tiempo ya están bien lejos la una de la otra. Y en eso han terminado muchos movimientos religiosos, aún dentro de la cristiandad. Señor nos guarde, amados, y que sea suficiente el Señor y que realmente estemos a los pies del Señor. Que como pueblo de Cristo podamos seguirle a Él quien de ser. Que Él vaya adelante, pero bien atento siempre, no perdamos de mirada realmente al Señor, que es nuevo en todo momento. Dice, y Usa y Ahío guiaban el carro. Ay, ay, ay. La pusieron allá. Quienes guiaban el carro ahí delante del carro, tenían que ir el arca adelante, pesando sobre el arca, sobre los dos hombros de los levitas, pero y David, todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Y él quiere que le conozcamos con todo nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro corazón y todo, pero cuando Él gobierna desde adentro, entonces el Señor nos lleva a esa adoración verdadera en espíritu y en verdad. Dice, con cánticos, arpas, salterios. Salterios no es salterio, no es que estaban saltando, era un instrumento antiguo, ¿no? Tamboriles, címbalos y trompetas. Ay, 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 pero del Señor Jesús. Ay, líbranos, Señor, que no haya en nuestra vida esos peros. Que nos guarde, porque a veces hasta hay muertos por no haber respetado la gloria de Dios en la iglesia. Y se empieza de a poquititos. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, ¿sabe lo que quiere decir Kidón? Golpear. Tuvo que darle un cintarazo para que el padre al que ama disciplina y castiga al que tiene por hijo, al que ama, porque quiere que sus hijos participemos más de su justicia y de su santidad, que seamos más semejantes a él. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, pero es que el Señor no había dicho
que la llevaran sobre maquinaria, sobre carros de bueyes, porque los bueyes tropezaban. Ahí empiezan a ver los tropiezos, como en el tiempo. Parece que todo está lindo. Uy, mira, aquí sí hay avivamiento y aquí sí, porque hay el ruido. El verdadero avivamiento se destaca por una presencia del Señor en sus hijos, por el movimiento del arca en los espíritus y corazones de los hijos del pueblo del Señor. Es un verdadero despertamiento. Amén. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Hermano, ustedes saben qué quiere decir Usa. Fuerza, la fuerza propia. La carnocracia, la fuerza propia. Ay, ay, ay. Y Ahío, que era el otro, quiere decir fraternal. Así es, claro, una cosa fraternal, pero en la fuerza propia. Es a veces inclusive contratos no santos, vínculos no santos, no aprobados por el Señor, a veces. Cosas decididas en nosotros mismos, pensando que le podemos ayudar a Dios. Dios nos tiene que ayudar siempre, hermano. Claro, Dios le da participación al hombre, pero el hombre debe aprender a reconocer que necesitamos siempre la ayuda del Señor. Siempre necesitamos su ayuda. Gracias al Señor que Pablo, cuando maduró y le dijo, Señor, quítame este aguijón en la carne, y 3 veces le rogó, pero ¿sabes qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Esa fue la respuesta del Señor. Entonces Pablo llegó a la conclusión, entonces ahora me glorío más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué diferente, hermanos. Bill Gates se jacta de que ahora está gobernando el pueblo y ahora está diciendo que tienen que ser 3 dosis para que quede bien vacunado, y comprando todas las semillas en Monsanto, que está digitado por los Illuminati y todo eso, y Colombia entrando en eso. Pero bueno, hoy no estamos hablando de eso, me empiezo a hablar de eso. Ay, ay, ay. Pero la ira de Jehová también está contra eso, hermanos, y le va a caer su juguetazo también. La gente piensa, si yo fuera como Alejandro Magno. ¿Sabes cómo murió Alejandro Magno? Gracias a Dios, por lo menos al final tuvo algo de sensato. Dijo, cuando me muera, háganle 2 orificios aquí a la altura de mis brazos, a mi féretro, y saquen mis manos, para que todo el imperio griego, el que fue conquisté, vea que Alejandro Magno vino con las manos vacías y se va con las manos vacías. En eso tuvo cordura Alejandro Magno. Oye, esas lecciones, ¿no? Esas lecciones del Señor, aún en eso, aún en esas cosas. Pero la gente se quiere codear con los de aquí, ¿no? Con los Rothschild, ¿no? Desde el tiempo de Gaviria. ¿Cómo se ha metido en Colombia tanta cosa, hermanos? Ay, Jesús. Y por eso es que las cosas van como van. Señor, tenga piedad y la iglesia tenga discernimiento para poder orar verdaderamente, como hay que orar. Conocer los movimientos y saber con quién es la batalla, que no es contra carne y sangre. O si no hacemos oraciones en contra del Señor. Dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Entonces decíamos que Pablo llegó a la conclusión, entonces me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ay, hoy hablamos con mis amados hermanos ahí en casa, Juliancho y Yanisita. Y hermano, en una época de mi vida, pues yo me hacía cuando estaba en la universidad, en los comienzos de mi caminata cristiana. Y claro, yo pues toda mi vida queriendo ser el mejor de la escuela, del colegio, de la universidad, estudiaba hasta matarme, mejor dicho, y me empecé a enfermar. Y yo más estudiaba y peor me iba en un punto de mi vida y más me esforzaba, hasta que el Señor una noche a través de un hermano, en medio de una reunión, una palabra profética para mi vida,
El Señor habló directamente a mi vida, con versículos de la Biblia, pero con una claridad para mí, hermanos, a empezar a entender la lección de depender no de mi fuerza, sino de los milagros de Dios, aún para las cosas técnicas y académicas. Señor Jesús, aún para eso. ¿Cuánto más en la iglesia, amados? ¿Cuánto más para la vida de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo? Entonces dice, y verso 10, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, el quebrantamiento de Usa. Ay, hermanos, ¿no les parece significativo que la mayoría de los apellidos sefarditas que vienen del judaísmo, que se vinieron hasta España, Sudamérica, es Pérez? Porque el Señor va a tener que quebrantar al final al pueblo de Israel en la aflicción de Jacob, en la angustia de Jacob al final, para que por fin se vuelvan al Señor y sean quebrantados por el Señor. Así somos nosotros. Entonces, por eso Pérez, quebrantamiento. Y aquí también fue quebrantado en su corazón David. Y entonces dice, y David temió a Dios aquel día. Tuvo temor. O sea que la cosa no es solamente con salterios y cosas. Eso también se ha incluido, pero hay que ver algunos detalles. Algunos detalles espirituales. Entonces, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? O sea que él no sabía. Él no consultó con el Señor, él consultó con los oficiales y todo, y con el pueblo, y si os parece, y si es esa cosa que sí, sí, no, que sí, sí, eso es en la carne, como dice Pablo, que parece que sí, y una cosa allí, y como, por eso dice, y la paz de Dios gobierna nuestros corazones, el gobierno del Señor en nuestros corazones. A veces nos podemos jactar, no, yo estoy en paz, pero por dentro, ¿qué dice el Señor de pronto? Ay, Señor. Amén. Dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David. Dijo, pues si no hay una matazón en mi casa, si la llevo así, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Vamos al capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces, ay, Señor, y para llegar aquí hubo un buen tiempo. Eso no fue que fue a la biblioteca y consultó, y no, es un tiempo de aprender la lección, de poder asimilar bien la cosa. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada así por los levitas, o sea, que fue la palabra del Señor. ¿Cómo es que debe ser llevada el arca? Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Yahvé y le sirvan perpetuamente, hermanos. Cuando en la iglesia no se tiene en cuenta eso, en el cuerpo de Cristo empiezan las maquinarias, entre los cosas a veces imaginamos. Y empieza de a poquitos, y hasta masonería se mete a veces en ciertos círculos del cuerpo de Cristo. Y allí lo que no hay sino muerte, aunque todo parezca muy hermoso por fuera. Hermanos, la hermosura está en el arca con el paño de azul que está aquí adentro de nuestro espíritu, para seguirle a él. Cosas extrañas se presentan a veces. Y por eso nunca la politiquería, nunca, sino el gobierno del Señor. Amén, en la iglesia. Gloria al Señor. Y como iglesia en Cristo, claro, sí ser luz a las naciones, como cuerpo de Cristo. Ahí sí, amén. Como sal de la tierra, sí, y luz del mundo, pero es en este nivel. En este nivel. Ahí sí. Amén, amados. Entonces, mira qué lecciones tan importantes, tan precisas, tan puntuales, tan espirituales. Porque, hermanos, por eso el Señor le tuvo que poner ese querubín,
porque además de llevar las varas, tenía 2 querubines guardando la gloria del Señor, 2 encima del arca sobre el propiciatorio, 2 querubines cuidando que realmente estuviera la sangre del cordero, porque si el sumo sacerdote entraba sin la sangre, moría. Eso no le pasó al rey Usías. Entró donde no debía entrar y salió leproso hasta el final de sus vidas. Vamos a ver esa lección, ya que el Espíritu Santo lo trae en Isaías 6. Porque Isaías estaba en el tiempo del reinado del rey Usías. Entonces vamos a leer en Isaías 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Mira qué lindo, hermanos, la misericordia del Señor. Y se la vieron los cielos para Isaías, que era lo que había que ver al Señor sentado en el trono. Eso habla del Señor, verlo en su gobierno. Y sus faldas llenaban el templo, que es una figura de la presencia del Señor llenando la iglesia. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Pero la tierra ya está llena, sino que el Señor tiene que abrir nuestros ojos cada vez más para empezar a ver su gloria llenando la tierra. Pero la tierra va a ser llena del conocimiento de su gloria ya está llena, pero hay que verla. Si quitamos sus velos. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Lo importante es ser abiertos, que nuestros ojos sean abiertos para ver al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca. Digo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El Señor tiene que operar ciertas operaciones en nuestra vida. Ciertas operaciones. Hubo un caso triste de un personaje, pero ya no creyente, pagano, pero vamos a leerlo en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 12. Verso 20, hablando del rey Herodes. Hechos 12:20. Ustedes saben que mataron a Jacobo, uno de los apóstoles del Señor. Y ahí se alegraron y entonces encerraron a Pedro. Ay, hermano, no saben con quién se estaban metiendo. Se estaban metiendo con el pueblo del Señor, con la niña de los ojos del Señor. Y pensaban que ellos iban a salir así, de cualquier manera. Pero mira lo que pasó en el 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó.
Y el pueblo aclamaba a voces, voz de Dios y no de hombre. Ay, 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 Señor. Herodes debía haber dicho, como hicieron Pablo y Bernabé, nosotros no somos, sino hombres pecadores, nosotros no somos, porque ellos ya le iban a sacrificar, a hacer sacrificios y ponerle guirnaldas y hacerle una adoración. No, 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 no. En Apocalipsis, un ángel del Señor vino y Juan como que se confundió y se arrodilló y dijo, no, levántate, porque yo soy siervo del Señor, yo soy un consiervo tuyo. Levántate. Levántate. Y los verdaderos siervos de Dios, no, levántate. Cuando fue a casa de Cornelio, un hombre de Dios, pero ahí en su entendimiento llegó Pedro y se arrodilló, no, levántate, porque yo soy un hombre pecador, levántate. Levántate. Entonces, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor, ¿se recuerda? ¿Se acuerda? Esos querubines, vino un juicio de Dios, pero administrado a través de un ángel del Señor. Y le hirió por cuanto no dio la gloria de Dios y expiró comido de gusanos. Lo hirió. Él recibió, se jactó y recibió esa aclamación del pueblo y vino el Señor y dijo, no, ya es el colmo, y ya no. Y lo hirió. Lo hirió. Mira qué precioso todas estas lecciones, ¿verdad, amados hermanos? Porque el Señor se encarga de cuidar lo suyo. ¿Sí? Y usa, aún con un corazón de quería hacer algo bueno, pero estiró su mano. No, el arca va adelante, vamos a seguir el arca, el Señor se defiende a sí mismo. ¿Sí? Y el Señor nos defiende además a nosotros. Y el arca tiene que ser llevada pesando sobre el corazón de sus hijos. Y tener en cuenta que hay dos querubines que cuidan la gloria del Señor. Y nunca ningún mérito. No, porque yo allá prediqué 5.637 sermones, entonces vengo al 5.638, como tengo tanta cancha, sí, tanta ventaja, entonces vengo yo, así sin tener en cuenta al Señor, sin preguntarle al Señor, otro sermón, ¿cómo así? No sea que venga el Señor y una palmadita. Ay, hermanos, para mi vergüenza, me acuerdo hace años empezando ahí a compartir la palabra, que los hermanos me estaban empezando a dar lugar, gracias a Dios. Me pidieron el mismo día, hermano, puede compartir la palabra. Comienza ahí y toda la vida tiene que, es una lección para toda mi vida, Señor me guarde y me acuerde siempre de eso. Porque... Y yo en vez de decir, no, hermano, sabes que no tengo, no, sí, pero, y me fui. Y entonces yo estaba estudiando algo, pero estaba bien crudo y además que no se trata de estudiar y repetir como un curso, ¿no? La iglesia es santa y debe haber una administración del Espíritu de Cristo como hemos visto estos días. Ministerio del Espíritu, no de la letra. Que vivifica, que edifica. Ay, hermano, dije unas cosas que después me tuve que arrepentir. Parecía esta interesante. Pero se me fue hasta una herejía, hermanos. Ay, Señor, gracias a Dios, creo que esa enseñanza no la grabaron, gracias a Dios. Uy, hermanos, qué vergüenza, yo no quería volver a predicar, y no, el Señor me ayudó y mis hermanos mismos me dieron ánimo. Pero, hermano, me doy gracias a Dios por esa enseñanza. Y que me siga enseñando, porque si no voy a meter mi mano. Ay, Jesús. Señor, no es un programa. Una vez que nos invitaron a compartir a varios y estábamos ahí y dice, no, ¿quién trata sobre este tema? Que alguien tiene una pregunta y antes de estar con los hermanos. Entonces alguien me dijo, no, que le haga Iván porque tiene bastante material sobre, yo me asusté cuando yo tenía bastante material sobre el tema, como que trataba de material. Y no, yo no dije nada como por no poner el ambiente difícil, pero me molestó tanto, hermanos, porque no se trata de material. Y como si acaso es que la iglesia es la casa santa de Dios.
¿cierto? Y a veces uno llega con algo y el Señor le cambia, que el Señor nos cambia lo que Él quiere. Amén. No, a veces nos confirma lo que Él quiere también. Pero caminar delante del Señor, siguiendo al arca, pesándose nuestros hombros y teniendo en cuenta que el Señor cuida de lo suyo. Amén. Entonces, hay mucho para hablar de esto, pero yo pienso que el Espíritu quiere que, por lo menos de mi parte, pues demos gracias al Señor por esta noche. Amén. Y el Señor nos ayude a confiar en Él. Si está su sangre, estamos bajo sus méritos, estamos con confianza delante del Señor. Amén. Con temor y reverencia y con confianza. Las dos cosas son necesarias. Así como el verbo se hizo carne, son las dos cosas, no es la una sin la otra. Entonces el temor y la confianza pueden ir juntas si estamos en el Espíritu de Cristo. Démosle gracias. Padre, te damos gracias, bendito Padre Celestial, por tu bendito Espíritu, Señor. Espíritu Santo, Padre, por el Espíritu de Cristo, por tu sangre derramada, por la sangre de tu Hijo, Padre. Gracias porque tú nos limpias, perdónanos, Señor, las desavenencias de nuestra parte, Señor. Aquello, Señor, que aún no entendamos, siga abriendo nuestros ojos, porque quisiéramos y queremos hacer tu voluntad. Señor, que no sea si nos parece o si le parece bien al pueblo, sino que realmente sea tu voluntad, lo que te parezca a ti, Señor. Y que no nos excusemos aún con porciones de la palabra para pretextos, Señor, sino que realmente te amemos a ti y te queramos seguir a ti por donde quiera que vaya. Guarda el resto de nuestros días aquí en la tierra para que en nuestra vida se manifieste aquella petición que tú nos enseñaste. Venga tu reino y que se haga tu voluntad en nuestra vida, aquí en la tierra como se hace en los cielos. Bendito Padre amado, ponemos nuestra vida, nuestro ser íntegro delante de ti para que nos suplas, nos sustentes con tu espíritu de gracia. Lávanos más, abre nuestros ojos y gracias porque podemos ser sostenidos por ti, llevados sobre tus hombros. Haznos fieles, Señor, como tú eres fiel. Concédenos ser fieles a ti. Ser fieles, prudentes, siervos fieles y prudentes. Cuando tú vengas, tú nos puedas decir, entra al gozo de tu Señor. Concédenos, Padre, amarte y ser fiel a ti. Así como Moisés fue fiel sobre toda la casa de Dios, aunque en figura, pero ahora te tenemos a ti, Señor. Y que en tu fidelidad, como fruto del Espíritu Santo, también podamos ser fieles a ti, Padre. Te adoramos y te bendecimos en esta noche y te damos gracias, Señor, por estar juntos delante de ti, Padre amado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias y paz, amado. Gloria al Señor. Amén.